Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a las chicas que están todas presentes, que somos muchas, o sea que creo que fue un éxito el día. El horario no, porque es el mismo creo que teníamos, ¿no? Pero bueno, cambiamos por hoy, ¿sí? Para recuperar la del sábado pasado. Y nos vemos este sábado, ¿sí? Nos vemos hoy miércoles y el sábado también, ¿sí? Habíamos quedado en las características, ¿recuerdan? ¿Sí? Habíamos visto como muy rapidito, vamos a terminar de ver las de 4, la última parte, y vamos a terminar hoy con las características de los niños de 5 años, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Algo me quieren contar? ¿Nada? No, profe, todo bien, todo bien. Se entiende hasta ¿Todo acá, hasta bien? lo que hemos ido viendo, se está entendiendo, así que todo bien. Perfecto, bien, esa es la idea. Recuerden que esta parte, ¿sí? Que es de ver esto de las características de los niños, es lo que nos va a dar pie. Vieron que si no vamos, no es muy extenso, ¿sí? Pero son lo que deben tener en cuenta a la hora de buscar las actividades, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver, ¿sí? A la hora de saber qué vamos a hacer con los chicos, qué es lo que los chicos pueden hacer, ¿sí? No es lo mismo, no es de la misma forma, ya lo vamos a ir viendo esto también a través del curso. No es lo mismo trabajar con maternal, ¿sí? Con los niños pequeñitos de 45 días a 2, no es lo mismo tampoco trabajar dentro del maternal con niños de 45 días y con niños de 2 años, ¿sí? Entonces nosotros sabemos qué es lo que podemos ir haciendo y para eso tenemos que saber esta parte que es importante, que yo le llamo características, pero en realidad vendría a ser como el desarrollo evolutivo de estas edades, ¿sí? En el profesorado del nivel inicial lo vemos como mucho más largo y más extenso. Pero yo se los resumo para que sepan más o menos en las áreas, ¿sí? Como estuvimos viendo, qué es lo más importante, ¿sí? Que tampoco ya sabemos que no van a planificar ni van a estar así frente de una sala, pero esto les va a servir a la hora de cuando la maestra falte o si están en una guardería, ¿sí? O si están en algún centro que les toque, o si son niñeras, o si quieren poner en su casa, ¿sí? Y cuidar 2 o 3 niños, ¿sí? O 5 niños, que es lo que más o menos se determina por ley de cuántos pueden estar por persona, cuántos niños pueden estar con una maestra, ¿sí? Sobre todo en el maternal. Pero bueno, esta es la idea, ¿sí? Que ustedes sepan qué es lo que puede hacer un niño y también esto de que fuimos viendo también de saber y tenerlo muy presente de que los niños desde que nacen, ¿sí? Y desde el vientre de la mamá, todo lo que vienen trayendo consigo, que es, por ejemplo, los reflejos, ¿sí? Que sobre esos reflejos es cuando uno empieza a trabajar, cuando ingresan al jardín y vemos todo lo que es estimulación temprana, ¿sí? Así que esta no es menos importante, es un poquito más largo, ¿sí? Pero es importante que lo sepan. Ay, no sé por qué no puedo. Ay, esperen, que me tocaron la puerta. Y ahora no lo puedo sacar. Ahí está. ¿Alguien quiere unirse? Bien. Cualquier consulta, chicas, me interrumpen, me preguntan. Bueno, ya voy a sacar todos estos letreros que tengo acá para que lo puedan ver mejor. Listo. Esto de 3 lo habíamos visto como, ¿sí? Lo de 4 también creo que se los dejé abierto, ¿o no, chicos? ¿Lo pudieron ver ustedes en el campus? ¿Sí o no? Sí, profe, dejaste todo en el campus. Está de forma distinta, pero se Bien. puede ver. Ah, perfecto. O sea que esto sí lo vieron.
Sí, creo que sí. Me confundo un poco Bueno, porque hay una parte que no está así como no sé cómo explicarte, como para entrar, directamente te aparece, va desde mi celu, me aparece todo así escrito. ¿Me entendés? No, no. ah, sí, sí, pero falta esta parte entonces, esto. No, pero yo se los habilité. Bueno, ya voy a ver cuando termine la clase porque yo ahora les dejé habilitado este y les agregué las características de 5 años. Pero bueno, después de la clase ya me fijo bien para que lo tengan, ¿sí? No me acuerdo si esto lo vimos en clase, me acuerdo que como que lo habíamos visto muy rápido y directamente había pasado a las actividades, ¿sí? Entonces vamos a retomar un poquito de los niños de 4, ¿sí? Bueno, esto parte creo que sí la vimos, la parte del aspecto emocional y social, ¿sí? Esto que empiezan a aparecer los miedos, ¿sí? Es cuando están en la etapa como de mayor fantasía, donde tienen mayor imaginación, creatividad, y es tan grande, ¿sí? Lo que ellos se imaginan, lo que ellos creen, que por eso aparecen estos miedos, ¿sí? Que todo lo que ven, o todo lo que piensan, o todo lo que se imaginan, o en ese juego que están teniendo, ¿sí? Creen que es verdad, ¿sí? Entonces, bueno, es un momento importante también como para empezar a hablar, ¿sí? De estos miedos y empezar a actuar en función de. Si estamos en el jardín, podemos trabajar con muchas más historias y podemos trabajar también con las historias donde hay monstruos, donde hay situaciones de miedo, que después se resuelven esas situaciones, que por ejemplo si tienen miedo a un ruido y se resuelven sabiendo que ese ruido era un gato que andaba caminando, ¿sí? A eso apunta, ¿sí? Eh, bueno, esto de las destrezas, bueno, también esto de cómo comunican sus deseos, ¿sí? Eh, Lloran, se ríen, gritan, ¿sí? Tienen rabietas, pataleos. Son los adolescentes del jardín que les decía yo. Eh, bueno, en los juegos empiezan ya a entrar más esto de los juegos que sean más reglados, de poder esperar su turno, de poder elegir también algún juego, de poder, ¿por qué no traer un juego desde la casa, un juego que hagan ellos en la casa con su familia, o un juego que les guste, ¿sí? Y bueno, y lo pueden traer al jardín y nos pueden explicar cómo jugar. Recuerden que uno de las formas en que se enseña en el jardín es a través del juego, ¿sí? Así que es importante traerlos, lo que ellos tengan en la casa, lo que ellos hagan, y reforzarlos y trabajarlo dentro del jardín. Esto que los niños puedan establecer reglas, normas de convivencia, tiempo, ¿sí? Diferentes roles, diferentes funciones. ¿Mm? Bueno, son más habladores, más ruidosos, se sienten los más grandes, perdón, y les gusta ayudar a los más pequeños, ¿sí? Bueno, vemos que la parte de destreza, de habilidades, ya es más grande, ¿sí? Ya es como que se animan a hacer más cosas y también son como más propensos también a los accidentes porque como que se creen indestructibles, sobre todo los varones, que por ahí ven estos dibujitos o series ¿sí? De superhéroes, entonces bueno, por ahí como que no miden mucho lo que les puede llegar a pasar o creen que no les puede pasar nada, ¿sí? También en esta parte, que es el aspecto emocional y social, es bueno para trabajar en el jardín las emociones, ¿sí? Donde podemos decir que un niño varón puede llorar igual que una niña, ¿sí? Nena, mujer, ¿sí? Que le puede molestar algo, que se puede frustrar, o cuando se golpea, se cae, ¿sí? Que está bien que llore, si tiene ganas de llorar, ¿sí? Que nadie se va a reír, que nadie lo va a molestar, que nadie, ¿sí? Porque somos todos iguales. Y si uno se lastima y tiene ganas de llorar, llora, ¿sí? Esa es la idea. De poder, la idea es también de que desde maternal, ¿sí? Se trabaja de una manera transversal con ESI, ¿sí? Esperen que voy a silenciar. Con ESI. Lo que quiere decir esto de ESI es poder trabajar esto donde todos somos iguales, ¿sí? Donde todos vamos a ser iguales en el jardín, tanto
los niños sin diferencia de género, ¿sí? Bueno, esto de la motricidad ya les dije. Bueno, empiezan a manejar con más soltura, ¿sí? El lápiz, el pincel, la tijera. Ya la tijera pueden recortar contornos, pueden recortar un rompecabezas, ¿sí? Tienen mayor coordinación manual que les permiten abrochar, encajar, enhebrar, ¿sí? Pueden también empezar a practicar lo que es atar los cordones. ¿Mm? Y el lenguaje. Hacen muchas preguntas, incluyen el cómo, el porqué de las cosas, ¿sí? Por eso es importante contestarles estas preguntas cuando ellos quieran saber cómo pasó, por qué pasó, cuándo pasó. ¿Sí? Que uno dice, bueno, después te cuento, después te digo, después, sí, pero bueno, tomarnos ese tiempo, o si vienen de la casa con alguna pregunta, y bueno, y si por ahí es media complicada la pregunta y no nos animamos a responderles, le podemos decir, bueno, déjame que pregunte, que consulte, y después te cuento qué es lo que averigüé. Sí, que por ahí o nos toma de sorpresa algo que nos pueden llegar a preguntar, entonces en vez de darles una respuesta eh, equivocada, ¿sí? O decirle cualquier cosa por no responderle, es mejor esperar y buscar la forma adecuada o hablar con la familia si es algo que viene desde el hogar, ¿sí? Para que podamos decir todos lo mismo. Pero siempre es bueno, ¿sí? Cuando uno no sabe qué decir o qué responder, no contestar cualquier cosa, sino decir, espérame, voy a preguntar, voy a averiguar, la verdad que no sé, y mañana te respondo. ¿Sí? Y mañana va a venir con la pregunta y se va a acordar. ¿Sí? Y si no se acuerda, ustedes le van a tener que hacer acordar. Esto aplica también para sus niños de la casa, ¿sí? Las que son mamás, y también es importante. Les gustan los juegos de palabras, ¿sí? Combinan hechos, ideas y frases para reforzar su dominio de palabras y oraciones. Tienen dificultades con los tiempos de verbos, ¿sí? De cuando quieren hablar de mañana dicen hoy, o al revés, ¿sí? Hacen oraciones más largas, hablan mucho, dan nombre a lo que hacen, pueden iniciarse en la escritura de su nombre, puede, ¿sí? No es que tienen, pueden, ¿sí? Combinan las palabras con la acción, describen las imágenes de lo que observan en una lámina y son capaces de contar historias sobre la base de imágenes y con una relación lógica, ¿sí? Esto cuando, por ejemplo, usamos los libros álbumes, ¿sí? Donde los chicos ven las imágenes y solos empiezan, ¿sí? A crear una historia a partir de la imagen que uno le va mostrando. Bueno, hábitos, ¿sí? Esto de limpiarse la nariz, de utilizar los cubiertos, bueno, duermen menos horas por día, comienzan a bañarse solos, algunos, se lavan y se sacan sus manos, se cepillan los dientes. Bueno, esto tiene mucho que ver también con la parte de la casa, ¿sí? Cómo vienen enseñándoles estos hábitos de la vida diaria dentro del hogar, y cuando llegan al jardín los podemos ver, cuando se los trabaja, los podemos ver reflejados cuando vemos que los niños se lavan solo las manos, se pueden levantar hasta la ropa cuando van al baño, se cepillan los dientes, o sea, como que van haciendo su autonomía, y nosotros cuando van al jardín lo vemos reflejado, es más, lo podemos ver hasta en los nenes de 3, ¿sí? Pero hay muchas familias que no mandan los niños en sala de 3 porque no es obligatorio, ¿sí? Porque no tienen la necesidad o porque no sepan tampoco la importancia que tiene el jardín, ¿sí? En la vida de los niños. Entonces los mandan a partir de los 4 años. Y ahí es cuando nosotros vemos por ahí, en muchos casos, de que decimos son unos bebotes, ¿sí? Porque vemos que no saben ir solos al baño, que no se pueden lavar solo las manos, que o si se lavan mal, ¿sí? Hay una técnica, esto es lo que tenemos que enseñarles, cómo se lavan las manos, la cara, de reconocer sus pertenencias, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa en los jardines que, por ejemplo, vamos a la de 4, entonces pasan todos los niños que venían de sala de 3, pasan a la sala de 4, entonces vienen ya con un ritmo. Y otra salita de 4 puede ser que vengan solamente los niños nuevos,
¿sí? Que por ahí se organizan de esa forma porque sabemos que en una sala de 4 que vengan los niños nuevos, sabemos que tenemos que enseñarle toda la rutina del jardín, ¿sí? Entonces por eso por ahí vemos que no son tan independientes como un nene de 3, como un niño que va a la sala de 4, pero viene ya con la sala de 3. Ni hablar, chicas, cuando estamos en sala de 4 y vemos niños que vienen desde el maternal, desde, no sé, desde sala de 1 año, ¿sí? Es mucha la diferencia que hay y se nota en un montón de aprendizaje de los niños y razonamientos y soluciones de problemas y convivencia, ¿sí? Se nota mucho de los niños que vienen, ¿sí? Con esa trayectoria escolar desde el maternal a un niño que recién empieza salita de 4, ¿sí? Y bueno, en la parte intelectual, bueno, le gustan los juegos que le permiten reconocer y aparear colores, formas. Acá estamos dando también, ténganlo en cuenta cuando empecemos a ver lo que es el juego, ¿sí? Las actividades que podemos hacer con ellos. Les gustan aparear colores, que es lo que nosotros llevamos cuando hacen colecciones, ¿sí? Tamaños, formas, las letras y los números les empiezan a interesar, ¿sí? No quiere decir que nosotros en el jardín vamos a enseñar letras y números, pero sí ellos se sienten interesados ya por la función, ¿sí? De las letras, de la escritura, escribimos para acordarnos de algo, escribimos para saber el nombre de mi compañero, o cuando hacemos vieron cuando las maestras, cuando recién empiezan los chicos del jardín, les ponemos unas tarjetitas con sus nombres, ¿sí? Entonces nos sirve eso para saber cómo nos llamamos cada uno y para tomar asistencia, para saber quién vino, para saber quién se quedó a dormir, para saber quién está enfermo, ¿sí? Esa es como la función social de las letras, ¿sí? Y la función social de los números también, esto cuando contamos, cuando repartimos cosas, cuando de esa forma vamos, ellos se van interesando por los números, ¿sí? Reconocen colores, tamaños, formas y posiciones en imágenes, aprenden canciones, poesías, reteniendo su letra, ¿sí? Es un buen momento para empezar a cantar, ¿sí? A recitar, a leer, a narrar, a contar. ¿Mm? Y con respecto al dibujo, representan la figura humana como un monigote más completo, ¿sí? Ya incorporan el tronco, los brazos, las extremidades, las piernas, los pies, ¿sí? Algunos objetos fácilmente reconocibles, como puede ser una casa, un auto, aviones, árboles, flores, corazones, ¿sí? Más o menos lo que los niños se imaginen y quieran hacer, pero ya se notan más, ya empiezan a hacer más. En el juego buscan compañeros y pueden jugar en pequeños grupos, alternando en momentos de juego solitarios también. Pueden compartir sus juguetes, les gusta disfrazarse y les gusta el juego dramático y los títeres. Bueno, esto que tiene que ver con ESI, ¿sí? Esto que les decía que por ahí ya en sala de 3, vieron que una de las características que ya empezaban ¿sí? a llamarles la atención, estas diferencias externas, ¿sí? Que puedan ver en diferenciar el hombre de la mujer, ¿sí? Ellos siempre, cuando son chiquitos, van a ver, ¿sí? Y van a tratar de hacer esta diferencia, porque es lógico, porque su pensamiento es hasta donde ellos puedan llegar, ¿sí? Y necesitan hacer esta diferenciación, y no está mal, ¿sí? Pero nosotras, ¿qué tenemos que decir? Eh, por ejemplo, bueno, no sé, la mujer no es la única que pueda tener el pelo largo, ¿sí? Porque hay hombres que usan el pelo largo también. Antes, la mujer no es únicamente que pueda usar aros, ¿sí? Porque hay varones que usan aros, o que no pueden usar vinchas, porque hay varones que usan vinchas, ¿sí? Entonces, como que más ellos pueden identificar con esto de lo externo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que empezar a hacer notar esas diferencias, ¿sí? Que no es exclusivo de uno o del otro género, ¿sí? Eso es importante. Bueno, los niños avanzan en el conocimiento de su cuerpo, centrado en su curiosidad, en las diferencias sexuales, y el juego lo ponen de manifiesto, ¿sí? Esto de jugar a la mamá, al papá, a los hijos,
a los novios, a los casados, ¿sí? Esto no quiere decir que si el varón decide ser la mamá, no es que nosotros lo vamos a retar y vamos a decir, no, vos no podés ser la mamá, no, lo dejamos porque es un rol, ¿sí? Y porque él tiene que explorar, porque él tiene que saber, y porque quizás su papá cumple esa función o ese rol en la casa de cocinar, ¿sí? De quedarse en la casa, porque puede haber muchas situaciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que dejarlos, que ellos exploren, que ellos elijan el rol o la función que quieran tener en ese juego dramático, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un juego, ¿sí? Porque es una situación ficticia que ellos se crean y se creen, ¿sí? No quiere decir que porque esté jugando a la mamá y porque quiera llevar al hijo, al bebé, lo quiera vacunar, va a ser, después va a tener consecuencias cuando sea adulto. No, ¿sí? No, no, no. Sino que puede ser que quiera interpretar ese error o puede ser que el padre sea quien los cuide o puede ser que quiera él hacerlo porque él quiera, nada más. Puede ser que en la casa nada que ver, ¿sí? Entre los 3 y 5 años es la fase de autoexploración, ¿sí? Tiene interés por conocer sus genitales, se tocan, es importante evitar expresiones del tipo ¿qué haces? Eso no se toca, ay, no te toques, qué feo, porque no es ni feo ni malo que se toquen sus genitales, con ellos están aprendiendo a conocerse, ¿sí? Se acentúa el interés por los genitales del otro sexo y empiezan a descubrir su sexualidad. A través de sus juegos y muñecos expresan sus fantasías sexuales. Lo mejor es tratar esta etapa con naturalidad, respeto por los juegos, realidad y sencillez a la hora de responder sus preguntas. Esto es lo que decía recién. Si nos viene una pregunta que nos incomoda, ¿sí? Porque nos puede pasar, entonces esperar, decirle, mira, no sé, voy a preguntar, voy a ver, ¿sí? Y después te contesto, ¿sí? Y buscamos ayuda, si no nos animamos, hablamos con la familia, hablamos con la seño, con el directivo, depende de lo que les pregunte el niño, ¿sí? Pero esto es importante decir, bueno, se están descubriendo, se están tocando, bueno, es decir, no podemos estar haciéndola delante de todos porque nadie nos tiene que ver nuestras partes, que es mejor que uno mismo, que ellos mismos, ¿sí? Que se están descubriendo, se toquen ellos mismos, ¿sí? Y no dejar que otras personas los toquen. ¿Sí? Entonces es importante enseñarles eso, de que son nuestras partes, que es nuestro cuerpo. Acá empieza cuando nosotros podemos empezar a trabajar el cuidado, la privacidad, ¿sí? Hay partes que son únicamente suyas y que está bien que él se toque porque son suyas, ¿sí? Y no dejar que otras personas vengan y quieran hacer algo, que los quieran tocar, que los quieran sacar fotos, que los quieran, ¿sí? Hay mucha información sobre esto, que es sobre todo ESI, que yo les voy a compartir después también, cuando llegamos a esa parte, les voy a compartir unos libros, ¿sí? Donde habla de cómo trabajar ESI, ¿sí? Pero sobre todo esto es importante, de respetar los juegos, ¿sí? Que son juegos, que son parte de su fantasía, de su realidad, y sobre todo esto, de contestarle siempre con la verdad y de una manera sencilla, ¿sí? Que el niño entienda lo que le estamos diciendo y no irnos nosotros por la rama ni cosas que ellos no nos pregunten. Siempre lo conciso, lo real y sencillo a la respuesta del niño, ¿sí? Bueno, esto del complejo de Edipo, ¿sí? Y en los varones con las mamás y el complejo de Electra de las nenas con el papá, ¿sí? Bueno, y esto de las actividades que ya lo habíamos visto. Ahora vamos a pasar con el de 5. ¿Vamos bien hasta ahí, chicas? Bien, bueno. Sí, La profe. veo bien. Sí, No profe. se durmieron. Se duerman, chicas. Ahí está. Bueno, y acá llegamos con los 5 años, que ya son más grandes, ¿sí? Y acá tenemos un gran desafío, igual que la sala de 4, si se quiere, ¿sí? De empezar, vieron que ahora los chicos están como muy conectados a todo lo que es la tecnología, los teléfonos, las computadoras, los tablets, los juegos, ¿sí?
Entonces sí estamos en un desafío en el jardín de volver a los juegos tradicionales y también tratar de ayornarnos en esto de la tecnología, ¿sí? Acá vamos a ver todo lo que los chicos pueden hacer, ¿sí? Y ver de la forma en que podemos nosotros llegar a planificar actividades que sean atractivas, del interés de ellos y que les sirvan para luego, cuando ya van ya a la primaria, ¿sí? En el aspecto físico y motriz, conocen perfectamente todas las partes ya del cuerpo, ¿sí? Y ya empezamos a meternos con las partes internas, ¿sí? Como el corazón, el estómago, el cerebro, ¿sí? Esto de que cómo funciona, por ejemplo, el corazón, qué es lo que hace el corazón, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene? O el estómago o el cerebro, ¿sí? O hay muchos en Feria de Ciencia, hay muchos docentes que acá se trabajó mucho con esto de las enfermedades, por ejemplo, ¿sí? De las bacterias, de cómo nos enfermamos, de por dónde ingresan, de qué es lo que hacen en el cuerpo, y es todo por dentro. Así que es muy buena experiencia para los chicos trabajarlo también. ¿Y por qué? Porque también nosotras cuando vamos a planificar, ¿sí? Nos debemos a un diseño curricular que más o menos nos va diciendo qué es lo que tenemos que dar sala por sala, ¿sí? Entonces ya vieron que los chicos también nos están dando una pauta de cuando están en sala de 3, ¿sí? Que hacen el monigote, que hacen la cabeza, solamente de la cabeza salen las extremidades. Después vemos que ya en sala de 4 ya empiezan a perfeccionar, ya incorporan el cuello, algunos, ¿sí? El tronco. Las que tengan mamás, las que sean mamás y tengan niños van a saber, ¿no? Que son, ya en sala de 4 le hacen como las cejas, sobre todo a las nenas que son más perfeccionistas, ¿sí? Las cejas, las orejas, hasta los hacen peinados, ¿sí? Como que ya tenemos toda la parte de afuera, ¿sí? Toda la parte externa. Por eso le digo que ellos se fijan mucho en lo externo cuando hacen las diferencias estas entre hombre y mujer, ¿sí? Y bueno, y ya vimos todo eso, entonces a la de 5 ya nos toca ir un poco más profundo y hablar de esto, ¿sí? De lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, que también tiene que ver cómo nos cuidamos, y también se puede trabajar mucho lo que son las emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Por qué lo sentimos? ¿Cuáles son las emociones, ¿sí? Que sentimos, esto de la alegría, eh, o de estar triste, o de estar frustrado o enojado, ¿sí? Bueno, se han definido su lateralidad, ¿sí? Usan permanentemente su mano o pie más hábil. Bueno, están las nociones derecha e izquierda. También hay otras nociones respecto a los objetos que son adentro, afuera, cerca, lejos, ¿sí? Todo eso se empieza a trabajar ya en sala de 5. ¿Y a través de qué? De juegos, ¿sí? Su coordinación fina está en proceso de completarse, esto posibilita el manejo más preciso de herramientas, ¿sí? Que pueden ser, no sé, ya podemos usar con más precisión un punzón, por ejemplo, ¿sí? Con más cuidado. Yo de hecho lo he usado en sala de 4 ya, depende de cómo sea cada grupo, ¿sí? Con tijeras, bueno, ya empezar a hacer trabajos como que hagan que tengan más motricidad fina y que hagan como trabajos más finos, ¿sí? Bueno, saltan en un solo pie, conservan el equilibrio sobre las puntas de pies varios minutos, su coordinación mejora hasta el punto del momento de aprender a nadar, a patinar, andar en bicicleta, ¿sí? Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos, pueden atarse los cordones, bien que esto ya como que les veníamos preparando de sala de 4, yo les decía el enhebrado, que también podemos practicar esto de atarse los cordones, recortar con tijeras, manejar el lápiz con seguridad y precisión, trazos firmes y finos. El aspecto emocional, son más independientes, ya no están tan pendientes de que un adulto esté a su lado, les agrada colaborar en las tareas de la casa, asisten a, no,
esto de la personalidad, ¿sí? Por un lado son solidarios con su familia, y por el otro lado son ansiosos de autonomía, ¿sí? Es decir, soy chico, pero no tan chico, ¿sí? Hay cosas que quiero hacer solo y no, o sea, no se puede, hay cosas que no pueden hacer solo, no pueden ir a comprar a la esquina, solos, al kiosco, ¿sí? Entonces, bueno, están ansiosos por esto de ser grandes. Pueden querer cuidar y jugar con niños más pequeños y se muestran protectores. Poseen un sentido elemental de vergüenza y de la deshonra, ¿sí? Por eso es importante que no hagamos cuando van al jardín, cuando van esos comentarios de, ah, ya conociste a alguien, ya tenés novia, ya, ¿sí? Ponerlo en una situación donde lo haga poner en vergüenza, porque capaz que ni piensa en eso, ni sabe qué es, o capaz que sí, entonces le da vergüenza, ¿sí? Entonces, esas situaciones no hay que ponerlo al niño para que se ponga mal. ¿M? Se muestran celosos, sienten amor y hostilidad, son inestables y demandantes, ¿sí? Social y psicosocial, ¿sí? Manifiestan interés por averiguar los orígenes de su propia vida, esto de los hermanos, los padres, esto de dónde vienen los bebés, por dónde entran, cómo salen, por qué entran, ¿sí? Esto es lo que yo les decía a ustedes, que quizás tengamos una mamá embarazada, entonces a alguno que se le ocurrió preguntar cómo se metió ese bebé ahí adentro, ¿sí? Bueno, la diferencia entre los sexos, el significado de la muerte, ¿sí? Elaborando hipótesis, ¿sí? Teorías infantiles. Hay algunos que se les puede, ¿qué es lo que se imaginan ellos? ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cómo entra un bebé en la panza? ¿O por qué está? ¿O si se lo imaginan o no? Capaz que algunos que ni les interesa cómo se metió, lo importante es cuando salga y lo vea. Y quizás después le llama la atención, ¿sí? Eh, Hay otro de saber, bueno, por qué somos hermanos, o cómo esta señora que es mi abuela es tu mamá, ¿sí? Todas esas preguntas que ellos mismos se van haciendo estas teorías infantiles que nosotros llamamos hipótesis, ¿sí? Y después vamos haciendo diferentes actividades, diferentes entrevistas, cuestionarios o investigaciones en la misma familia para ir respondiendo esto que los niños nos preguntan. Los inquietan la posibilidad de la muerte, ¿sí? De animales, de personas queridas, ¿sí? Vinculándolos con la inmovilidad, la ausencia, sin convencerse de que son definitivas. Y preguntan reiteradamente sobre los muertos, ¿sí? Bueno, hay que ver, siempre cuando hacemos entrevistas en el jardín son preguntas como recurrentes, esto de si hizo alguna pregunta sobre esto de los bebés, sobre sexo, sobre sexualidad, que no es lo mismo, si falleció algún familiar cercano, qué se le dijo, todas esas preguntas se suelen hacer en la primera entrevista para saber más o menos las maestras cómo debemos trabajar este tema dentro de la sala, ¿sí? Si hay niños, por ejemplo, de que no tienen mamá, de que falleció su mamá, entonces poder evitar situaciones o comentarios, o para evitar estas situaciones y comentarios que puedan hacer sentir incómodo al niño, buscar una forma, un momento de diálogo o un cuento, algo donde podamos hablar de esto y donde no se sienta mal cuando digamos, mañana tienen que venir todos con la mamá. Ven como somos las maestras por ahí que no vemos esos temas, ¿sí? Entonces hablar de lo que pasó, cómo pasó, pero bueno, no sé, siempre buscando la forma de que el niño se sienta contenido, de que sienta que es una persona importante dentro del jardín y que nosotros respetamos y que nosotros vamos a estar eh, y de que, no sé, en el supuesto caso de que no tenga mamá, de que nosotros sabemos de que su mamá no está, pero que está con él su abuela, entonces que es lo mismo la mamá que la abuela, ¿sí? Entonces, pero siempre esto se suele preguntar en las entrevistas iniciales. Bueno, descubren la diferencia de los sexos como criterio irreversible, esto que les decía recién, para discriminar entre varones y mujeres, y se espían mutuamente, ¿sí? Esto les llama la atención.
Aspecto social, consiguen integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto común, elaborando normas de juego propio, ¿sí? ¿Qué es qué juego van a hacer, cómo lo van a hacer? Por ahí inventan ellos y ponen sus propias reglas, sus propias, de cuántos van a hacer, de quién va a jugar, ¿sí? Se diferencian los juegos de nena y los de varones, haciéndose muy marcada la diferencia sexual de los roles, y juegan generalmente separados los varones de las nenas, ¿sí? Estos tienden a separarse así. Hay algunos grupos de niños que se nota mucho esto, ¿sí? Pero bueno, depende de nosotras el empezar a cambiar esto, ¿sí? A empezar a hacer que los niños puedan hacer juegos más compartidos y que no solamente sean de varones o de nenas, ¿sí? Todos les gusta empezar y terminar, ¿sí? Pueden empezar un día un juego y seguirlo al otro día, ¿sí? Aparecen juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de la socialización, ¿sí? Esto de ya dejar de ser único, ¿sí? Como veíamos en los de 3 años, ¿sí? Que podíamos estar jugando con uno al lado, pero cada uno estaba con su juego. Es más, en sala de 3 como que tenemos que empezar a trabajar esto para que puedan compartir, para que puedan hacer un juego juntos, ¿sí? Y bueno, y acá ya en la sala de 5 ya no, ya estamos abandonando esto, estamos aprendiendo a jugar con el otro, a esto de las reglas, ¿sí? A que a veces se pierde, a veces se gana, a que tenemos diferentes tipos de juegos, ¿sí? Que puedan tener más o menos jugadores, entonces van a tener que algunos jugar y otros van a tener que mirar y después vamos a tener que cambiar, ¿sí? Y bueno, y esto de recuperar los que les decía yo, la cultura de los juegos tradicionales, ¿sí? Esto de la rayuela, las rondas, las manchas, ¿sí? La escondida. ¿Qué otro juego? Bueno, las rondas hay un montón de rondas, ¿sí? Pero la idea es esto, de recuperar todos los juegos tradicionales, ¿sí? Los deseos de los compañeros comienzan a ser tenidos en consideración, esto es lo que decía recién, ¿sí? De ser más empático con el otro, ¿sí? Con los niños, con sus compañeros, de decir, bueno, vos querés, yo ya jugué, ahora te presto a vos, jugá vos, ¿sí? No les gusta la crítica o el no triunfar, por eso les decía recién que es el momento de trabajar esto. Es común que acusen o culpen a los otros, hacen esto para poder comprender los reglamentos, ¿sí? O para poder llamar la atención de los adultos. Pero más que todo es para comprender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y por qué no se puede hacer, ¿sí? Lo que no podemos hacer en un juego. ¿Por qué yo no puedo tirar antes de él? Porque no es tu turno o porque el juego lo dice así. Y para qué esto también forma parte de estructurar a los chicos, si se quiere de alguna forma llamarlo, en esto de las reglas, ¿sí? El respetar las reglas, las normas. Es común que acusen, eso ya lo dije, para ellos algo bueno o malo es lo que sus profesores y sus padres aprueban o desaprueban, ¿sí? Es por eso que es importante que nosotros estemos atentos, ¿sí? A no siempre decir que sí, tanto como los padres o nosotras dentro de la sala, ¿sí? No siempre sí, ¿sí? No podemos hacer esto porque esto está mal, no nos podemos llevar cosas del súper sin pagarlas, ¿sí? Eh, no sé, si vemos un animalito en, en, la, en la calle, no tirarle piedras, o no tocar el timbre de una casa y salir, o no molestar a un perro si lo vemos que está encerrado en una casa, ¿sí? Pequeñas cosas que son lo que van a ir desarrollando en ellos estos valores, ¿sí? El valor de lo que estoy haciendo, el valor esto de la conciencia, ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal. Esto de lo ético, dice acá, la honestidad, ¿sí? Pueden enfadarse cuando se los critican, ¿sí? O si ignoramos su trabajo o comportamiento.
Y comienzan a desarrollar su sentido del humor y gozan de rimas disparatadas, canciones y adivinancias. Esto es para jugar con los chicos, ¿sí? Un montón. Adivinanzas, ¿sí? Los cuentos. Bueno, sobre todo ahora con las adivinanzas, las rimas, bueno, los disparates, decían ahí, ¿sí? Para poder trabajar ya otra parte de lo que es la literatura infantil, ¿sí? Bueno, el lenguaje oral, escrito y gráfico, ¿sí? Tienen capacidad para hablar bien, sin dislaslias y pronunciando todos los fonemas. En esto, en el caso de que no tengan ningún problema, ¿sí? Pueden transmitir sus sentimientos y pensamientos y también acceder a los de los otros, es preguntarle también cómo estás bien, te pasó algo, ¿sí? Responden de forma ajustada a lo que se les preguntan para informarse, ¿sí? Son capaces de preguntar el significado de una palabra cuando no la entienden, ¿sí? Pueden repetir con precisión una larga sucesión de hechos. Esto también hay que tener en cuenta que también viene desde la casa, ¿sí? Un niño que no pueda decir qué es lo que piensa, que no pueda establecer, que no pueda, por ejemplo, preguntar, ¿no? Al otro, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Bueno, son cosas que por ahí las aprendemos desde el hogar, ¿sí? A que puedan decir, a que puedan preguntar. Y bueno, y cuando no vienen con eso, desde el jardín le empezamos a enseñar. Porque quizás en la casa, no sé, sean muy, muy callados o no le prestan, o no creen que sea importante preguntarle por ahí a un niño pequeño cómo está, cómo se despertó, qué soñó, o cuando vuelvan del jardín preguntarle cómo te fue, qué hiciste, ¿sí? Bueno, esto de la narración, ¿sí? Ya tienen más tiempo de concentración, ya pueden seguir más tiempo el hilo de una narración. ¿Esto qué quiere decir? Una narración cuando contamos un cuento sin tener la imagen o el soporte del libro, ¿sí? Es decir, que yo solo esté hablando y contándoles, narrándoles una historia. Descubren que las marcas en un cartel, las marcas de un cartel, perdón, en los envases representan un significado, ¿sí? Anticipan el significado de lo escrito, también preguntan qué dice acá, formulan hipótesis, ¿sí? Escriben su nombre y pueden copiar otras palabras, leen y escriben de acuerdo con los principios que han ido construyendo, ¿sí? Leen y escriben. Esto es lo que yo les explicaba hace un rato. Esto que tiene que ver con la función social, ¿sí? ¿Para qué leo? ¿Para qué escribo? ¿Sí? De acuerdo a lo que ellos fueron construyendo hasta sus 5 años, ¿sí? Hay niños que pueden llegar a descifrar o pensar que ahí dice gato porque puedan descubrir o puedan asociar la A y la O, por ejemplo, o porque saben que es un gato, un animal, entonces pueden decir que ahí abajo dice gato, cuando ven, pueden reconocer y diferenciar un dibujo de una letra, también de un dibujo, de un número, ¿sí? Rapidito, estoy dando clase. Esperen, chicas, un minuto. Bueno, entonces pueden, ¿sí? Los niños pueden ir, según su criterio, ir diferenciando lo que está escrito de un dibujo, de una letra, de un número, ¿sí? Dibujan de una manera reconocible, no necesitan acompañar una explicación. Bueno, ya dijimos, ya bien de sala de 4 como que pueden dibujar más clarito, ¿sí? Bueno, la figura es mucho más clara, ¿sí? Acá dice posee 2 dimensiones, ya esta figura humana, que pueden ser más altos, más anchos, ¿sí? Como que ya más, ya tienen como más esto de la corporeidad de una persona, ¿sí? Representan los animales en horizontal,
¿sí? Sus producciones se complejizan. Bueno, esto que pueden estar acostadas, pueden estar paradas, pueden hacer arriba de un árbol, arriba de un auto, ¿sí? Tanto en dibujos como en modelado se observan movimientos y posturas, eso es lo que estaba diciendo. Bueno, esto que pueden hacer también con masa, ¿sí? Que pueden ver esto lo más corpóreo, es decir, tridimensional, ¿sí? Modela cuerpos en volumen, agrega detalles como las patas de los animales, que modela están distribuidas de modo equidistante, ¿sí? ¿Para qué? Para que los puedan parar. Esto recuerden que es todo para que nosotros sepamos, bueno, pueden hacer esto, les gusta modelar, bueno, vamos a poder trabajar con arcilla, con masa, con el otro, ¿cómo que se llama ahora que está tan de el slime? ¿Sí? Con muchas cosas que podemos hacer con los niños. Y modifican sus producciones de acuerdo a la imagen mental que han logrado, ¿sí? Esto también tiene que ver. Todo lo que van complejizando, ¿sí? Ya sea el dibujo, lo que van redactando, lo que van hablando, lo que van diciendo, lo que van sintiendo, tiene que ver con todo lo que pudo experimentar a lo largo de su vida, que vendría a ser 5 años, ¿sí? Entonces es poquito, pero hay muchos que puedan tener mucho, porque depende en cómo estén estimulados desde la casa, ¿sí? Desde el jardín también. Entonces, bueno, cuanto más experiencias le podamos brindar nosotros, más aprendizajes y conocimientos va a tener el niño, ¿sí? A pesar de su corta edad. Bueno, acá también esto, en la etapa del nivel inicial se produce el proceso complejo de construcción, esto es lo que les decía recién, de un nuevo universo de conocimiento, que es el representativo, ¿sí? Ya puede hacer una representación mental en su cerebro, en su mente. No, si yo le puedo decir, tu mamá, se va a imaginar a su mamá y no va a tener que mirar una foto para saber que le estoy hablando de su mamá, ¿sí? O del perro, del gato. Ya pueden hacer esas representaciones, perdón, mentales, ¿sí? Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos, eso ya lo dijimos, sus pensamientos preoperatorios están centrados en su propio punto de vista, ¿sí? Es decir, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy, o sea, y este punto de vista tiene que ver con todo lo que vino aprendiendo, ¿sí? Eh, entonces muchas veces no es muy es como más arbitrario, ¿sí? Porque es lo que él piensa y por eso por ahí no los podemos sacar a los chicos de lo que le decimos, no, pero no es así, pero bueno, él se queda con eso porque fue lo que fue eh, absorbiendo y tomando y construyendo su propio conocimiento sobre, por ejemplo, un animal, ¿sí? Sobre un perro, sobre un gato, sobre un loro, ¿sí? Tiene que ver con lo que uno va experimentando de manera personal con ese objeto, ¿sí? No sé si me explico bien. Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la cantidad, porque su intuición articulada dio paso a la operación, implicando coordinaciones de representaciones del nivel prelógico. Esto lo habla todo que después vamos a ver, que es esto lo que nos habla Piaget, que vamos a ver las teorías del aprendizaje, que es, acá se lo nombra, que son estas que son los diferentes pensamientos que va teniendo el niño de acuerdo a su edad, ¿sí? Que es lo que habla Piaget, ¿sí? Y acá habla esto, ¿no? Que después de que va pasando por todas estas construcciones, vaya tomando más sentido y ya va sabiendo y apropiándose de lo que es un espacio, un tiempo y una causalidad, ¿sí? Pero bueno, lo que a nosotros nos importa en esto es de que el niño ya puede empezar a esta edad a hacer pensamientos preoperatorios, que quiere decir esto de que puedan solitos imaginarse, ¿sí? Sin tener que estar viendo la imagen, ¿sí? Recuerdan lo que pasó y anticipan
Lo que aún no ha ocurrido es decir que se extienden en el tiempo, agregan el pasado y el futuro respectivamente, ¿sí? Bueno, las explicaciones se encuentran para los fenómenos. Bueno, esto es lo que hablábamos hace un rato también, que depende, ellos van armando, ¿sí?, sus historias para poder explicar, por ejemplo, qué es lo que, por ejemplo, el fenómeno de una tormenta, ¿sí?, cómo ellos se van planteando diferentes sucesos que puedan ir pasando para explicar lo que es una tormenta, ¿sí? Que después nosotros se lo vamos a refutar o no de lo que ellos van pensando. Pero así con todo, ¿sí? Ellos van formando su propia, ¿sí?, hipótesis de las cosas, porque necesitan dar respuestas a esos por qué, ¿sí? Porque es típico de la edad de ellos. A medida que interactúan con los objetos y situaciones cotidianas, organizan y comprenden la realidad cada vez de manera más objetiva, ¿sí? Se enfrentan con la existencia de otros puntos de vista, ¿sí?, con otros niños que vienen de otros lugares, que vienen de otras familias, que tienen otra percepción, otras cosas, entonces van intercambiando, hasta a veces se van a como a pelear, ¿sí? Y bueno, pero esto va a formar parte del aprendizaje de ellos también, ¿sí? Que aprendo, construyo lo mío y también construyo a partir del otro, de lo que sabe el otro, de lo que me dice el otro. Sus errores, bueno, esto es lo que les decíamos recién, muestran las estrategias de pensamiento que se proyectan y emplean en las distintas situaciones de desafío en la construcción del conocimiento. Esto es lo que decía recién, ¿sí? Que desde su lógica no lo son y considerados desde un punto de vista positivo, ¿sí? Es decir, cuando ellos no entienden algo, lo que está pasando, o cuando no entienden un fenómeno, por decirles la tormenta de nuevo, ellos intentan buscar respuestas, ¿sí? Pero después van a ir viendo si esto es o no así, de acuerdo a la construcción de su conocimiento, de acuerdo a las diferentes situaciones y experiencias que se le vayan planteando con su vida, ¿sí? O lo podamos manejar nosotros en el jardín también, ¿sí? Comienzan a plantearse nuevas hipótesis y a buscar otras soluciones a partir del error. O cosas más pequeñas, como por ejemplo un juego, ¿sí? No les dio resultado lo que ellos estaban haciendo, entonces hacen otra cosita, ¿sí? A partir de eso, de los que les salió mal. Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la construcción de los conocimientos. Se vincula a los impulsos de exploración y necesidad de actividades y sensoriales, ¿sí? Actividades sensoriales también, ¿sí? Es decir, todo lo que podamos tocar, mirar, sentir, ¿sí? Todas las actividades que los lleven a los chicos a motivar, a descubrir nuevas cosas, ¿sí? Eso es re importante, por eso les decía que al momento de cuando nosotros tenemos que planificar algunas actividades con los niños, de que estas actividades sean agradables, motivadoras, ¿sí? Que los chicos les llaman la atención, que los chicos tengan ganas de explorar. Si nosotros les ponemos a los niños de 5 años, no sé, un juego que sabemos que es para niños de 3 años, ¿sí?, no les va a llamar la atención. Por eso siempre esto de hacer actividades donde los niños les llaman la atención, les guste, lo quieran volver a hacer, repetir, descubrir. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? Hasta acá sería lo de hoy. A ver, sí, que ya vimos todo lo que es la de 3 y 4 años y 5. No. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. el sábado no me voy a poder presentar a clase porque yo trabajo. Bueno, Dayana. Bueno, Dayana, no hay problema. No hay problema. Dele, La puede ver grabada después. dele, profe, gracias. Gracias a vos. Casi cierro todo. Ahí está. Bueno, Rocío, sí.
Rocío. ¿Levantó la mano, Rocío? Sin querer queriendo, dice Rocío. Bueno, no hay problema. Igualmente, Rocío, que tengan un buen día, que terminen lindo la semana. El sábado nos volvemos a encontrar con nuestra clase. Ahí ya vamos a ver, creo que ya nos toca esto de la concepción del niño, cómo era considerado antes y cómo lo consideramos hoy. Y el otro sábado recién vamos a tener el próximo trabajo práctico, ¿sí? El trabajo número 3. Pero bueno, nos falta una parte, terminar de ver todo esto, ¿no? De cómo son los niños, de cómo era... Esto es importante también, porque no es lo mismo como eran considerando muchos años antes, ¿sí? Y de cómo trabajamos ahora. Ahora nosotros trabajamos con estas teorías, que son teorías del aprendizaje que son constructivistas, es decir, donde el niño tiene que construir su propio conocimiento, y antes lo que nos importaba más era lo conductual, ¿sí? Cómo el niño tenía que comportarse, cómo el niño debía ser, ¿sí? Cómo lo debía hacer. Eso es lo que más nos importaba. Ahora no, ¿sí? Por eso es importante saber por dónde fue pasando, ¿sí? Este niño y cómo llegó a este día de hoy, que es un niño, que es un sujeto de derecho, ¿sí? Eso lo vamos a ver el sábado que viene, ¿sí? Bien, chicas, bueno, si no tienen ninguna pregunta, las abandono, ¿sí? Las dejo que sigan y nos vemos el sábado a las 3, ¿cierto? ¿Es nuestro horario? Ya estoy perdida con... Sí. ¿A las 3? Sí. Sí, a las 3. Sí. A las 3 de la tarde nos vemos el sábado, ¿sí? Listo, chicos. Listo, profe, nos vemos el sábado. Gracias, nos vemos el Chao. sábado. Ahí Chao, está profe. todo. Chao. Chao. Chao, chao. Adiós.